momentos de crisis económica, el consenso recomienda siempre dos soluciones. Una es bajar los tipos de interés y la otra es que el gobierno gaste todo lo que sea necesario. El problema es que esas ideas de origen keynesiano son causantes de las crisis recurrentes. ¿Por qué? En esencia, lo que generan esas ideas es una distorsión de las señales del mercado que fomentan inversiones antieconómicas, es decir, inversiones que nunca se deberían haber realizado. Las crisis son precisamente el mecanismo por el cual la economía intenta recuperar su salud. Entonces se se liquidan las inversiones antieconómicas para la economía volver a una situación de equilibrio. Lo que ocurre es que cada vez que pasa eso, vuelven los políticos, aplican nuevas dosis de las ideas keynesianas y generan una nueva crisis. Encima, para complicar las cosas, aparecen crisis de otro origen, como la que estamos viviendo, vinculada con el coronavirus. Me voy a referir exclusivamente a los problemas que causa el aumento del gasto público como remedio a la situación de crisis económica. La idea keynesiana es que si la demanda baja, es decir, si el sector privado no gasta, el sector público tiene que aparecer y rellenar el hueco y gastar todo lo que sea necesario. ¿Para qué? Porque así, en teoría, se podrían mantener los puestos de trabajo y la crisis sería muy breve. El problema es que esa idea tiene tres problemas fundamentales. El primer problema es que la demanda que genera el sector público no se realimenta. Si el sector público, por ejemplo, entrega 2.000 euros a cada familia para gastar, las empresas van a saber que esas ventas van a ser algo puntual. Entonces aprovecharían para liquidar inventarios, por ejemplo, pero muy difícilmente una empresa va a decidir agrandar su fábrica para poder hacer frente a un estímulo que se sabe que es temporal. De hecho, esto tendría que ser evidente para cualquiera que recuerde el plan E de los años de Zapatero, cuando en pocas semanas en todos los ayuntamientos de España se empezaron a construir rotondas, glorietas, aceras, puentes, cualquier cosa que simplemente sirvió para que algunas personas trabajaran 2 o 3 meses. Se dilapidaron unos 17.000 millones de euros y no se pudo evitar que la tasa de paro alcanzara niveles máximos históricos. El segundo problema es que el gasto público hay que pagarlo, y para pagar el gasto público el gobierno tiene que recaudar impuestos o emitir deuda. Y emitir deuda significa cobrar impuestos en el futuro, es decir, no se evita el hecho de cobrar los impuestos, simplemente se posterga. Entonces, las empresas anticipan que con el aumento de deuda, que los impuestos pueden subir en el futuro, y entonces eso retrae la inversión. Pero además, el simple hecho de que aumente el déficit fiscal y aumente la deuda pública genera desconfianza. Entonces, la prima de riesgo sube, la calificación de riesgo baja y los costes de financiamiento para cualquier proyecto de inversión se encarecen, y por lo tanto también por ese lado la inversión no puede crecer, no se estimula, sino que es al contrario. El aumento del gasto público atenta contra el aumento de la inversión productiva del sector privado. Esto es mucho más así, evidentemente, si el gobierno en medio de esa situación de crisis decide aumentar los impuestos, porque entonces no solo es una cuestión de desconfianza, sino que además está quitando dinero del bolsillo de las empresas que podrían invertir. Por lo tanto, cualquier aumento de la actividad económica que inicialmente pueda generar el aumento del gasto público, luego se más que compensa por las inversiones que no se van a realizar. Lo que ocurre, como siempre, es que el aumento del gasto público se ve, y la gente que percibe y que se beneficia de ese gasto público se ve, y entonces piensan que el gasto público es bueno, pero lo que no se ve son las inversiones que no se realizan, los puestos de trabajo que no se crean. Entonces esto contribuye a la ficción,
al mito de que el aumento del gasto público es bueno y ayuda a resolver las crisis, cuando la verdad es exactamente la contraria. Y hay un tercer problema, que es en el caso de las economías abiertas como España, es decir, países que exportan e importan una amplia proporción de su PIB, porque los estímulos de gasto público terminan muchas veces beneficiando a los socios comerciales y no al país, que es el que los paga. Un ejemplo concreto en España son las ayudas a la compra de automóviles. En España, 4 de 5 vehículos que se venden son importados. Por lo tanto, el gobierno le quita dinero a los contribuyentes para contribuir, para ayudar a la compra de vehículos que pueden estar fabricados en Francia, en Alemania o en Inglaterra. Y entonces al final, aunque es verdad que los concesionarios locales pueden hacer negocio, el grueso del negocio se va al exterior, por lo tanto, menos sentido tiene gastar dinero del contribuyente en una ayuda que no va a beneficiar a la economía local. El hecho de que después de 70 años, 80 años, continúen vigentes las ideas keynesianas no es porque sean correctas, porque evidentemente no pueden ser correctas en teoría unas ideas que desprecian el ahorro, que es la base de la prosperidad. También es evidente que en la práctica no funcionan porque llevaron al mundo a una alta inflación en los años 70. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo es posible que unas ideas que no son correctas ni en la teoría y en la práctica no funcionan, siguen vigentes? Porque son la excusa perfecta para que los políticos hagan lo que más les gusta, que es gastar nuestro dinero. Entonces, los políticos se amparan en estas ideas equivocadas para gastar el dinero de los contribuyentes e incluso el dinero de las futuras generaciones, que son las que también pagarán la deuda pública. Al mismo tiempo que gastan el dinero, dan la impresión de que están haciendo algo y patean la pelota, postergan la toma de decisiones, las reformas que hacen falta para que la economía sea competitiva y sea estable por sí misma. Mientras la gente no entienda que el aumento del gasto público es algo que va directamente contra sus intereses y no se rebele contra estas ideas caducas y contraproducentes en forma de votos, lo único que nos va a esperar en el futuro son más crisis, más paro y menos bienestar del que podríamos tener.